Pues buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del informe sobre la sociedad digital en España de la mano de Carmen Morenés, la directora general de la Fundación Telefónica, y de Pablo Gonzalo, que es responsable de Cultura Digital y Espacio Fundación Telefónica. Este año, debido al confinamiento por la pandemia, no solo hablamos de lo digital, también lo necesitamos, es imprescindible para podernos comunicar cada uno desde casa. Así que bienvenidos a todos los que estáis viendo la presentación del informe de la sociedad digital desde la web, en streaming de la Fundación Telefónica, y también a aquellos que aprovecháis que queréis comentar las conclusiones a través de redes sociales. Podéis uniros al debate en cualquier momento, y aprovecho ya para saludar a Carmen Morenés, a la directora general de Fundación Telefónica, que es quien nos va a dar las claves del papel de la Fundación en estos días tan digitales que estamos viviendo, y también las claves del informe. Buenos días, Carmen. Buenos días, Marta. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y muchas gracias a todos los que os conectáis a la presentación del informe. Y en primer lugar, lo que quería era enviar un mensaje de apoyo y de cercanía a todas las personas que están sufriendo los estragos de esta crisis, que están en primera línea también trabajando para mitigar el dolor de muchas familias, de muchas personas, y que realmente nos hacen y nos ayudan a poder sobrevivir en unos momentos de dificultad. Esta pandemia nos ha puesto a todos en un momento de prueba, de estar en un terreno desconocido, en un terreno inexplorado, pero la verdad es que desde la Fundación vemos con mucha esperanza que la sociedad española ha tenido una reacción muy generosa y muy solidaria para con todos los demás. Y esto nos hace llevar a un futuro de realmente solidaridad para todos los españoles. ¿Y cuáles han sido, Carmen, los recursos más demandados de la Fundación durante estos momentos de crisis en los que la digitalización ha sido tan importante y todos hemos tenido que estar de alguna manera u otra pegados a las pantallas porque no podíamos salir de casa? Bueno, este momento de crisis, lo primero de todo es que ha reforzado muchísimo la razón de ser de una fundación como la Fundación Telefónica, ¿no? Porque llevamos trabajando en ser el lado social de esta transformación digital desde hace muchos años, siendo realmente esta digitalización una palanca de creación de oportunidades. Y por ello esto nos ha permitido estar trabajando desde el primer día, no hemos perdido ni un momento, no hemos parado nuestra actividad, nuestros programas, y de un día para otro nos hemos podido transformar, ¿no? En un primer momento nos llegado, como es lógico, las necesidades más urgentes que podían surgir en una pandemia sanitaria como la que hemos vivido, ¿no? Y desde Fundación Telefónica lo primero que pusimos a disposición fue un fondo de 25 millones de euros para compra de material sanitario que se ha donado al Ministerio de Sanidad y que se ha comprado a través de los propios medios del grupo en un momento muy complejo donde los mercados realmente estaban muy tensionados y ha sido muy difícil conseguir este material sanitario. Por otro lado, sabéis que junto con Fundación Bancaria La Caixa tenemos la Fundación Pro Futuro, que llevamos educación a los entornos de mayor vulnerabilidad a través de la educación digital, y teníamos a disposición muchas tablets en España, miles de tablets, unas 10.000 tablets que hemos entregado a las consejerías de educación para que alumnos de situación vulnerable pudieran seguir con sus estudios, y no solo eso, sino que personas mayores, personas enfermas que estaban en situación de aislamiento pudieran conectarse con sus familias, ¿no? En tercer lugar, hemos realizado una campaña muy potente junto con el Banco de Alimentos para, entre los empleados de Telefónica, tener la oportunidad de donar los cheques comida para poder asistir a las necesidades básicas de muchas familias que en este momento están sufriendo las consecuencias de la crisis, ¿no? Y podemos decir con mucho orgullo que más de 5.000 personas han sumado a esta campaña y hemos podido donar más de medio millón de euros a estas instituciones, ¿no? Y a continuación hemos querido sumar fuerzas con las mayores instituciones de este país, con Cruz Roja, con Cáritas, con las que están en primera línea ayudando a salir adelante a muchas personas que están sufriendo. Pero la actividad principal de la Fundación ha continuado porque estábamos preparados desde el primer día a nivel digital. Hemos continuado con nuestros programas de formación digital para la empleabilidad, que son más importantes que nunca en un momento donde el empleo está sufriendo con estragos muy potentes la negatividad de la crisis. La campaña de Conecta Educación que hemos podido poner en marcha muy rápidamente para ayudar a los educadores de las entidades sociales.
para tener las habilidades educativas y digitales necesarias para continuar con su acción. Y por otro lado, no nos hemos querido quedar ahí y hemos creado un ciclo de Repensando el Mañana, donde nos hemos constituido en un foro de reflexión y de debate sobre la vida después de esta crisis del coronavirus. Y yendo al informe sobre la sociedad digital, que es lo que presentamos hoy, también muy relacionada con la labor de la Fundación está la educación, ¿no? La ayuda a la educación, tanto a los que quieren aprender y se asoman a la Fundación, a la web de la Fundación para aprender, como a los profesores, a los docentes que han necesitado adaptarse de una manera vertiginosa a cómo poder hacer llegar esos contenidos. ¿Cuál es la filosofía del informe y por qué es tan importante en un momento como el que estamos viviendo, en el que ha habido que hacer una transición digital tan acelerada, por ejemplo, en el campo de la educación? Bueno, parte de nuestro ADN como fundación es sin duda impulsar el análisis, la reflexión, ser un escaparate para los mejores expertos. Y en este contexto está este informe sobre la sociedad digital en España. Hoy lo presentamos, es un informe donde se refleja la realidad del 2019, donde llevamos más de 20 años analizando las tendencias de la tecnología en nuestro país y donde creemos que es un buen punto de partida para saber dónde estamos en España y obviamente la crisis nos ha llevado a un punto de inflexión muy potente en todos los aspectos de nuestra vida, aspectos económicos, educativos, como tú bien decías, sociales, pero tenemos que conocer de dónde partimos para poder repensar este futuro, para saber cuáles son los datos significativos y potentes que teníamos y que seguimos teniendo y que se han reforzado y acelerado con la crisis que hemos vivido, dónde debemos mejorar y dónde realmente se abren las oportunidades para un futuro mejor, ¿no? Y con la pandemia, con la llegada de la COVID-19, ¿ha cambiado la tendencia que veníais analizando desde 2019 o lo que ha hecho es acelerar los cambios? ¿Cuáles son las claves, si tuvieras que darnos 3 claves del informe en la que lo resumiríamos, cuáles serían esas claves? Realmente muchos aspectos se han acelerado y otros son absolutamente nuevos. Estamos en un mundo que no conocemos bien, donde realmente tenemos que volver a empezar a construir una sociedad, pero sobre las bases que teníamos, ¿no? Y en España podemos decir que a nivel de digitalización tenemos una base de infraestructuras de fibra óptica muy potente que nos ha permitido durante la crisis, con todas las restricciones de movimiento, de salida, de socialización, el poder mantener la actividad productiva básica, el poder transformar la educación digital, el poder estar todos conectados y comunicados, ¿no? Y esto es algo que no se hace de un día para otro y que viene de muchos años de inversión para poder tener esas infraestructuras a disponibilidad de la sociedad. Pero sin duda todas estas tendencias se han acelerado a toda velocidad y de un día para otro, ¿no? Y lo que sí creemos y estamos completamente convencidos que la digitalización va a ser parte de la salida, parte de la solución. Estamos viviendo cada día cómo nos está permitiendo seguir adelante y cómo ha llegado para quedarse. Lo que estamos aprendiendo, las experiencias que estamos teniendo de esta vida digitalizada al 100%, cuando podamos volver a una vida presencial, nos va a permitir un mundo de oportunidades, ¿no? Sin duda, después de estos momentos difíciles sanitarios y que parece que ya estamos empezando a ver la salida, viviremos momentos difíciles, con una crisis económica importante, con una pérdida de empleo importante, con riesgo de que las brechas sociales se amplíen. Y por ello creemos desde Fundación Telefónica y todo el entorno que se puede comprobar en este informe nos empuja a pensar que tenemos que apostar por la digitalización del capital humano. Tenemos que apostar por la educación, por la formación digital, desde las etapas más tempranas de la educación de nuestros niños, pasando por la formación profesional y por todas las personas que ya están en su etapa profesional, porque es la única manera de realmente salir de esta situación, volver a tener capacidad para crear empleo, para recuperar nuestro tejido productivo, nuestro tejido empresarial. Y para ello es importante que estemos todos unidos, es importante que haya una alianza y una colaboración entre todos los sectores de la sociedad, el sector público, el sector privado, para poder preparar a las personas con esos conocimientos que van a necesitar
para ser el motor de la recuperación de la economía. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación que nos has hecho del informe y también de la Fundación Telefónica. Aprovecho ya para presentar a Pablo Gonzalo, al responsable del área de Cultura Digital y Espacio Fundación Telefónica, que es quien conoce los entresijos del informe de la sociedad digital que presentamos hoy, para ir abordando en un diálogo pues cuáles son las principales conclusiones del informe y qué podemos aprender de él. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Espero que podamos seguir ahondando en esas palabras de esperanza que nos decía Carmen, que podemos encontrar en lo digital. ¿Crees que hay motivos para el optimismo en un momento tan difícil de una crisis como la que estamos viviendo? Bueno, yo creo que uno de los mensajes que lanza el informe, digamos que creo que nos puede servir como esperanza y sobre todo como aprendizaje, ¿no? El primer mensaje del informe tiene que ver con el nivel de digitalización de nuestro país, de España, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver es que realmente en términos de digitalización y de infraestructuras y de conectividad, pues estamos, gracias al esfuerzo que se ha hecho en los últimos años de inversión, pues muy por encima de la media europea. Es decir, tenemos unas infraestructuras digitales en todo el país que nos permiten tener un potencial de crecimiento y un potencial de funcionamiento en el ámbito digital pues muy importantes, ¿no? En el informe podemos ver, por ejemplo, como 3 de cada 4 hogares en España tienen fibra, es decir, tienen un acceso a Internet ultra rápido, ¿no? Si hacemos la comparativa con Europa, hay un dato que repetimos mucho, pero es que es muy ilustrativo, y es que, por ejemplo, en nuestro país tenemos tanta fibra como en la suma de Italia, Francia, Reino Unido y Alemania, lo cual creo que no se puede decir de muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces eso, por un lado, lo que nos da es una plataforma, un potencial que yo creo que nos puede permitir afrontar esta crisis partiendo de unas bases sólidas en cuanto a digitalización, aunque como iremos viendo en la conversación, por supuesto queda mucho por hacer, ¿no? O sea que la parte de las infraestructuras es la que nos hace pensar que tenemos los mimbres para tener un futuro digital y tener más progreso económico, pero sin embargo hay muchas brechas y el informe lo refleja. Está la brecha digital de la que tanto estamos hablando ahora desde que estamos confinados en casa delante de una pantalla y también hay otras brechas. ¿Cómo podemos ayudar a que en el progreso económico y al salir de esta crisis no se quede a nadie atrás? Sí, efectivamente, no digamos que en términos de conectividad estamos por encima de Europa. En el índice de digitalización que elabora la Comisión Europea estamos 6 puntos por encima de la media europea. Hablando de brechas, hay determinadas brechas que tienen que ver con la digitalización que han estado ahí durante mucho tiempo. Por ejemplo, la brecha de género, que ya en términos de acceso a servicios digitales ha desaparecido totalmente, lo cual nos habla de cómo se ha democratizado y cómo se ha extendido la digitalización en España. La brecha de edad sigue existiendo ligeramente. La gente más mayor pues obviamente tiene menos familiaridad todavía, pero se ha reducido también muchísimo en los últimos años. Y en términos de, como te decía, de conectividad y de digitalización, creo que estamos bien. Obviamente siempre se puede mejorar y especialmente, como tú dices, en los colectivos vulnerables, donde, como decía antes Carmen, nosotros desde Fundación hacemos un esfuerzo importante por incluirlos, pero creo sobre todo que la principal brecha es de adopción de estos servicios digitales, tanto en el ámbito empresarial como entre los ciudadanos, ¿no? Que es otro de los pies que da este informe, ¿no? Que es un punto de partida que antes de la crisis del COVID ya era muy relevante, es decir, para aprovechar todo el potencial de la digitalización tenemos que digitalizar también nuestras empresas y tenemos que tener la educación digital necesaria a los ciudadanos. Esto era importante antes, pero ahora es que ya es fundamental, porque como se ha visto, aquellas empresas que más digitalizadas estaban han sido las que mejor están afrontando la crisis y aquellos ciudadanos que mejor capacidad digital o mejores competencias digitales tenían están siendo también los que están pudiendo seguir su educación,
pudiendo seguir trabajando desde casa, etcétera, etcétera. Entonces es para las pymes una de las claves para el futuro de la economía española, que las pymes se digitalicen, porque sí que es verdad que teniendo España como tenemos un tejido empresarial tan atomizado, tantas pequeñísimas empresas, autónomos, ahora estamos viendo que aquellos que tienen mejor conexión digital mejor están saliendo de la crisis, como decías, pero también hay un poco de confusión en cuanto a qué es tener competencias digitales, ¿no? Y a qué tipo de empresas le hace falta. Según las conclusiones del informe, se deduce que todavía hay gente que no cree que la digitalización vaya con ellos. ¿Cómo crees que se puede ayudar a convencer que tener competencias digitales es mucho más que mandar WhatsApp y que el futuro económico depende de una formación digital, como dices, pero integral? Da igual a lo que te dediques, que el futuro pasa por una pantalla de alguna manera u otra. Sí, en el ámbito de la empresa, yo creo que el informe lo que refleja es cierta dualidad, ¿no? Es verdad que las grandes empresas sí que han afrontado procesos de digitalización. De hecho, pues las estimaciones que estas grandes empresas hacen es que con estos procesos se podría permitir, por ejemplo, incrementar los ingresos en porcentajes alrededor del 10% y disminuir los costes por lo menos en una quinta parte, ¿no? Y esto ha llevado a muchas de estas empresas a afrontar esa digitalización. Pero como tú decías, la gran parte del tejido empresarial español, que son las pymes, que más o menos dan empleo, generan más o menos el 65% del empleo de España, no están tan bien. Digamos que ahí no se ha producido tanto ese proceso, ¿no? Según los datos que nosotros tenemos, aproximadamente el 80% de estas empresas están en niveles de digitalización iniciales o básicos, ¿no? Esto era antes de la crisis, lógicamente, y ahora con el panorama que nos enfrentamos y, como te decía, con la evidencia de que son aquellas empresas que se han digitalizado las que están consiguiendo, digamos, afrontar mejor la crisis, y con la evidencia de que la digitalización es el mejor camino para incrementar la productividad y, por tanto, el empleo, pues realmente creemos que, también como mencionaba Carmen antes, aquí sí que hay que hacer un esfuerzo de formación, tanto a los niveles iniciales como en estas empresas y estos responsables y estas pequeñas pymes, para ayudarles realmente a digitalizarse, ¿no? Porque va a ser, yo creo que una de las claves para que puedan afrontar el futuro de una manera más eficiente, más sólida, y luego también para que conjuntamente consigamos crear empleo, ¿no? Que va a ser el gran reto de la siguiente crisis que viene, cuando controlemos la crisis sanitaria, que es la crisis económica. Esto que estamos haciendo nosotros, Pablo, es uno de los mejores ejemplos de la tendencia que más se ha acelerado de manera más evidente en lo digital durante el confinamiento, que es el teletrabajo. ¿En qué posición se encuentra España? Porque hay algunos informes de la Unión Europea que nos sitúa en el equipo de los más rezagados de toda la Unión Europea en cuanto a teletrabajo, porque muchas empresas españolas y pymes, como dices, han estado o han sido tradicionalmente muy reacias a favorecer el teletrabajo. ¿Crees que lo que estamos viendo es el principio del cambio, que realmente el teletrabajo ha llegado para quedarse y que tenemos las competencias para hacerlo posible, o tiene todavía que cambiar mucho la empresa para que esto pase? Yo creo que una de las cosas que ha acelerado esta crisis es precisamente la irrupción masiva del teletrabajo. Bueno, uno de los comentarios que se oía mucho, ¿no?, cuando empezó todo esto, es que probablemente la COVID-19 ha hecho más por la digitalización y por el teletrabajo que miles de responsables de transformación digital de casi todas las empresas españolas, ¿no? Ahora se está demostrando que esto es necesario, que obviamente tiene ciertas dificultades en este momento, obviamente, porque además tenemos que compatibilizarlo con el estado de alarma y con el confinamiento, pero que es posible y que es muy positivo, ¿no?, para conseguir que la economía no se pare y siga adelante, ¿no? Y otra cosa que demuestra esta crisis es
pues cómo la digitalización también está permitiendo esto, ¿no? Hay un ejemplo muy curioso y es que en España es uno de los pocos países en Europa donde los operadores de ocio por Internet, tipo Netflix y demás, no han tenido que degradar la calidad de sus contenidos para que las redes no se caigan, ¿no? Prácticamente de la noche a la mañana nos hemos puesto todos a consumir contenido y a trabajar desde casa y además vía videoconferencia, ¿no? Y las redes no se han caído porque realmente estábamos preparados, ¿no? Esto es un ejemplo que ocurre con el entretenimiento, pero es válido también para el trabajo, ¿no? Y volvemos un poco a lo que decíamos antes. Tenemos las infraestructuras. Ahora ya tenemos la obligación de hacerlo. Probablemente el teletrabajo volveremos a un mundo más híbrido, pero se va a quedar. Y el siguiente reto es realmente que generemos las competencias y la confianza en las empresas para potenciarlo, ¿no? Y el informe incluso cuantifica el peso que podría tener en el PIB la reinvención digital, ¿no? de España. ¿Hasta qué punto es importante y podría acelerarse, como estamos viendo ahora que todo va más deprisa porque necesitamos activar ese plan B, que es la digitalización, en caso de tenernos que quedar en casa? Sí, en el informe se resalta como las estimaciones que se habían hecho es que la reinvención digital de España, digamos, en todos los ámbitos, podría añadir un 2% de PIB anual aproximadamente de aquí a 2025, ¿no? Obviamente esto ha cambiado, habrá que hacer otras estimaciones en este nuevo escenario, pero sí que apunta un poco a lo que tú dices, ¿no? Nos vamos a enfrentar a una crisis muy profunda que durará, que tendremos que salir con mucho tipo de medidas, no solo la digitalización, pero creemos que la digitalización puede ser una de las palancas fundamentales y que ahora mismo no podemos desaprovechar esa capacidad, digamos, de generación de riqueza, de PIB y por tanto de empleo, que, insisto, es la máxima preocupación, yo creo, en los meses que vienen por delante. Luego el informe también presta una atención especial que a mí me parece particularmente interesante en el papel que juegan los datos en esta economía digital y lo importante que es como materia prima de la inteligencia artificial, esos datos de los que ahora se alimentan todos los algoritmos que utilizamos, desde para elegir qué serie ver hasta para comunicarnos como nos estamos comunicando ahora. ¿Qué nos dice el informe de los datos y de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son esas claves que van a determinar los años que vienen y en este momento en el que estamos también? Pues sí, efectivamente, en el informe analizamos varias tendencias tecnológicas, pero probablemente la más relevante sea la que viene dada por los datos y la inteligencia artificial. Al final, la revolución que estamos viviendo es una acumulación de distintas tecnologías que convergen entre ellas, ¿no? La conectividad lo que hace es lo que está haciendo es que cada vez más personas, no solo personas sino cosas, estén conectadas a Internet, cosas y máquinas, ¿no? A partir de ahí, todas estas cosas y máquinas estamos generando constantemente datos a través de sensores, a través de nuestro comportamiento que fluyen por la red. Y esta inmensa cantidad de datos, ahora tenemos la capacidad, mediante algoritmos, mediante capacidad de computación que antes no teníamos, de procesarlos y que a través de lo que se llama inteligencia artificial, las máquinas puedan aprender de esos datos, ¿no? Aprender de los patrones que hay en esos datos para proporcionarnos servicios, ¿no? Servicios y productos. Y realmente no nos damos cuenta quizás, pero la inteligencia artificial ya estamos rodeados de ella, ¿no? Hay un dato en el informe que dice que prácticamente el 40% de nosotros hablamos con las máquinas ya, ¿no? A través del lenguaje natural. Eso es posible gracias a la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Bueno, es que hablar con las máquinas, esto es muy interesante, es una de las cosas que puede acelerarse también con la COVID-19, porque dejar de tocar botones y pedirle las cosas a las máquinas va a convertirse en una manera de prevenir contagios también. Las oficinas están estudiando cómo acelerar ese momento en el que hasta en vez de apretar el botón del ascensor,
hay que hablar con el ascensor para no tocar, que es ahora mismo una de las cosas con las que más cuidado debemos tener. Pero hay otra parte de la inteligencia artificial que quería destacar muy especialmente por el momento que estamos viviendo, que es el de la salud. Hasta qué punto los datos y la gestión del Big Data y la inteligencia artificial pueden ayudar ahora mismo en un momento tan delicado como este de crisis sanitaria. Yo creo que precisamente la salud es uno de los mejores ejemplos de cómo la tecnología nos puede ayudar a las personas, ¿no? A hacer nuestra vida mejor. Hay un ejemplo que podemos citar, que es cómo que se cita en el informe, cómo en un proyecto en Estados Unidos ahora mismo se está utilizando datos e inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico precisamente de COVID, ¿no? A través de imágenes, de radiografías de tórax, de los pulmones, miles y miles y miles de imágenes que se trasladan a un sistema informático que aprende esas imágenes a través de procesamiento visual y que permite identificar con mucha más rapidez y mucha más precisión posibles diagnósticos de COVID, ¿no? Ayudando a los médicos, que al final siguen teniendo un papel fundamental al final del proceso, pero quitándoles todo el trabajo, digamos, mecánico y más laborioso, y dándoles, una selección de diagnósticos para que luego los médicos valoren, ¿no? Y también es un ejemplo muy bueno de cómo en el futuro, al menos nosotros creemos que la inteligencia artificial deberá colaborar con la inteligencia humana, ¿no? Que la inteligencia artificial no está aquí para sustituir a la inteligencia humana, sino para ayudarnos a las personas y para colaborar, ¿no? En una especie de iba a decir de simbiosis, que no quiero decir que vayamos a ser cyborgs, pero en un mundo en el que las máquinas y la inteligencia artificial haga más fácil la vida de las personas. Es verdad que en los últimos años hemos hemos abordado, y seguramente que los medios tengamos mucho que ver en eso, la idea de la robotización del empleo como la máquina versus los humanos, como si la robotización de las fábricas fuera a costarnos empleo y no trajera nada nuevo. No sé si esa percepción también puede estar cambiando con la pandemia que estamos viviendo, dado que las fábricas que más han podido permanecer activas en sectores estratégicos como el sanitario, para las farmacéuticas, como el de la alimentación, hemos visto que son precisamente las que más robotizadas estaban, porque no ponían en riesgo ningunos puestos de trabajo a los humanos, no nos ponían en riesgo de contagio. ¿Qué podemos aprender del informe de la industria 4.0, de esa robotización, y cómo se está transformando? ¿Cómo ves, Pablo, que se está transformando con la pandemia? Bueno, yo creo que en el ámbito de la empresa, como comentaba antes, va a ser fundamental, y al final, como hemos dicho, las empresas más digitalizadas son las que yo creo que van a sobrellevar mejor esta crisis. Y no solo eso, sino son las que van a ser más productivas y por tanto crear más empleo, ¿no? Y dar más oportunidades a las personas de tener un empleo. Pero también quería aprovechar para comentar un tema que es el otro tema clave del informe, que es el capital humano, ¿no? Con esta pregunta que me haces, porque yo creo que es la otra pata básica del futuro. Al final, así como en conectividad estamos bien, estamos por encima de la media. Si vamos al mismo índice de la Comisión Europea y vemos cómo estamos en términos de capital humano, pues ahí estamos un poco por debajo de la media europea, ¿no? Y yo creo que ahí es fundamental también que trabajemos. Estamos ahora mismo 4 puntos más o menos por debajo de la media europea en capital humano, y más o menos los datos que da el informe es que aproximadamente la mitad de las personas entre 16 y 74 años en España solo tienen competencias digitales básicas, con lo cual ahí sí que tenemos que trabajar de una forma muy potente para que también esta falta de competencias básicas no se convierta en un factor de exclusión social, ¿no? Porque al final, como tú decías, los empleos que se crearán de cara al futuro van a requerir competencias digitales. Por competencias digitales, obviamente, me refiero a competencias
técnicas, de programación, de inteligencia artificial, pero no solo, también competencias que son muy humanas, como la creatividad, el trabajo en equipo, la iniciativa, el emprendimiento, ¿no? Y uno de los datos que da el informe es que las personas o las ocupaciones que requieran estas capacidades digitales tienen 4 veces menos de probabilidad de desaparecer en el futuro que las que no lo tienen. Por tanto, el mensaje es muy claro. El futuro va a ser digital. Tenemos que educar en competencias digitales. Lo contrario sería como tener las mejores autopistas del mundo, ¿no? Y carreteras, y no enseñar a la gente a conducir, ¿no? Esto no nos lo podemos permitir, es una de las claves de nuestro futuro, y yo creo que aquí también tenemos que hacer un esfuerzo y arrimar todos el hombro. O sea, que en estas competencias digitales con mucho futuro para el empleo no es que todo el mundo tenga que ser ingeniero, ¿no? También hay un espacio para el humanismo digital, para la creatividad y para las artes. Eso va a seguir siendo importante en el empleo del futuro. Sí, nosotros creemos que va a haber, desde luego, una parte importantísima de los empleos que se generan en el futuro que van a tener relación con las competencias digitales, y ese mensaje yo creo que hay que recalcarlo. De hecho, en los programas tanto de educación como de empleabilidad que nosotros impulsamos desde Fundación Telefónica, llevamos años haciendo hincapié en eso, en tratar de incrementar las competencias digitales y técnicas tanto de alumnos como de docentes, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, lo que tú comentas también es importante, es decir, ¿no? Y para nosotros tiene más que ver ese humanismo digital con cómo vemos el futuro de la sociedad, ¿no? Y nosotros no vemos el futuro de la sociedad como un futuro en el que la tecnología sirva para sustituir cosas que hacemos las personas, sino más bien al contrario, como un futuro en el que la tecnología nos ayude a las personas a conseguir nuestros objetivos, a aprender mejor, a trabajar mejor, a conectarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los demás, de una forma mejor, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos por humanismo digital y lo que nosotros fomentamos y creemos que es el camino del futuro, porque realmente no hay que tener miedo a la tecnología. En todas las revoluciones económicas ha habido desajustes, ha habido miedos a perder empleos, pero al final siempre las nuevas tecnologías generan oportunidades, ¿no? Entonces nosotros creemos que esas oportunidades lo que hay que hacer es aprovecharlas, y nosotros tenemos la base, tenemos el potencial. El mensaje que queremos lanzar es hay que aprovecharlo, hay que trabajar en las empresas con la digitalización y trabajar muchísimo en la educación. Y ya para terminar, Pablo, una última pregunta, la pregunta trampa, que es la que siempre se guarda para el final, que me parece muy importante y enlaza muy bien con eso que estabas contando, que es qué papel juega la ética en este momento en que hay una preocupación enorme y va creciendo por temas como, por ejemplo, la privacidad, y hasta qué punto el estar todos conectados y el estar todos de alguna manera localizados o geolocalizados atenta o no contra nuestros derechos. ¿De qué manera podemos garantizar una mayor conectividad respetando la privacidad de las personas? Y esto entiendo que está en el eje de cómo va a ser el mundo de los próximos años. Bueno, efectivamente es uno de los temas más relevantes y que además está de actualidad por la pandemia, ¿no? Yo creo que aquí lo fundamental es que en un contexto como en el que nos encontramos, donde con tantas incertidumbres, donde no hay un libro de instrucciones, donde no hay una brújula que nos diga lo que tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que ir, una de las cosas más importantes que nos tiene que guiar es, como tú dices, la ética y los valores, ¿no? Y en el tema de los datos hay una cosa importante que aparece en el informe, y es que uno de los elementos básicos para que se desarrolle la sociedad digital es la confianza que tengamos las personas en general en todos los servicios de la sociedad digital, incluyendo los datos personales. Y aquí yo creo que la privacidad no está reñida con la tecnología. Lo importante es que se utilicen los datos de una forma transparente, de una forma segura y de una forma responsable. Y eso es lo fundamental y lo que nosotros promovemos.
Pues muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a la presentación del informe sobre la sociedad digital, que ha tenido que producirse en videollamada, pero como casi todo lo demás que nos está pasando en las últimas semanas, en las que lo digital ha sido más protagonista que nunca. Así que aprovecho para agradeceros de nuevo que me hayáis invitado a la presentación. Ha sido un placer, he aprendido mucho con vosotros. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Carmen. Gracias a los dos. Y Carmen, te dejo la palabra para que despidas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias Marta, gracias Pablo. Creo que este informe sirve como base para que realmente sepamos dónde estamos, sepamos dónde tenemos que seguir trabajando, como bien ha comentado Pablo, las oportunidades que se nos abren en un mundo en donde la digitalización va a ser sin duda una de las principales palancas para volver a crecer, para volver a reconstruir nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro empleo, y donde como Fundación Telefónica creemos firmemente en la formación y la educación como las herramientas principales. Os invito a que sigáis, que os descarguéis el informe, que lo reviséis, que nos sigáis, porque seguimos trabajando en tener a los principales expertos internacionales en nuestros foros para que podamos seguir elaborando y oyendo y siendo una fuente de debate donde se conozcan las perspectivas de futuro. Así que os invito a seguir los foros de la Fundación Telefónica, donde repensamos el futuro y el mañana. Muchísimas gracias a todos.